Un poco la idea de hoy, en estos 50 o 40 minutos, es mostrar un poco los resultados que nosotros tenemos allá en la EMAC. También vamos a presentar alguna información que tiene Sauchic de Línea de la Estanzuela y un trabajo muy bueno, una recopilación de información que hizo Ramsky, es una investigadora argentina de Buenos Aires. Y ver un poco también y relativizar un poco la importancia que tiene el cultivo de cobertura, y nosotros consideramos que son muy importantes, pero como un poco dice el título, no es la solución del problema de fondo que nosotros vemos. Un poco en la línea de lo que leyó Capandegui hoy, estuvo muy interesante. Nosotros estamos en esa línea. Esto es una foto ya tomada a fines de los 90, si no me equivoco, y nosotros decíamos que esto era una siembra directa, en realidad era un muy buen sistema de siembra directa. Hay muchos acá que trabajan y siguen trabajando con coberturas de esta índole, es decir, estamos sembrando un cultivo sobre un suelo que tiene un grado de cobertura muy bueno, y esto es lo que todo el mundo ya sabe, lo que hace es evitar la erosión de suelo, pero lamentablemente, por diferentes razones, hemos terminado un cultivo, esto ya es el otro todo lo contrario, pero esto es un sistema de siembra directa, o por lo menos no sistema, esto es un cultivo que se sembró en siembra directa, con una sembradora en siembra directa, un poco lo que decía Facundo. Entonces, ¿qué nos pasó en esos 15 años que pasamos de algo saber que era importante tener cobertura a que un productor hiciera esto, pero él estaba convencido que estaba haciendo las cosas bien porque estaba manejando la siembra directa? Y es la parte que nos preocupa y obviamente que le preocupa a usted y a casi todos los empresarios o productores de agricultores. Entonces, un poco para ver un poquito que han pasado en estos últimos 15 años, nosotros hemos tenido un proceso de intensificación agrícola, y cuando hablo de intensificación agrícola no estoy hablando que ahora tenemos más cultivos por año, sino que en realidad las pasturas se fueron del sistema. Entonces, en 15 años, obviamente, si no tenemos el 50% de las pasturas, tenemos más cultivos por año. Eso significa más uso de agroinsumos, de agroquímicos, que es una palabra que cada vez está mal vista. Y obviamente que un sistema que se hizo más como monocultivo, y no es la ley general para todos, pero uno miraba un poco la evolución de las áreas de los diferentes cultivos y estaba muy basada en la soja, y obviamente que eso provocó, un poco lo que dice la foto de fondo, un aumento de erosión y eso es degradación de suelo. Como nosotros siempre estamos perdiendo un poquito de suelo, y yo muchas veces a los estudiantes les digo, si uno pierde 1 milímetro por año, les parece que es mucho, y los estudiantes dicen, no es nada. Eso son 12 toneladas y media de suelo por hectárea año, más o menos una densidad de 1,25. Y 1 milímetro de suelo de erosión laminar, podemos pasar los 70 años mirando todos los años y nunca nos vamos a dar cuenta. Pero cuando nos damos cuenta, cuando después de 15 años estar en un monocultivo, o por lo menos haciendo muy pocos cultivos por año, cuando empezamos a sembrar cultivos que son a veces muy dependientes del nitrógeno, como en el caso del trigo, y vemos que cada vez hay que agregarle más y más y más nitrógeno, ahí realmente empezamos a decir, che, ¿no será que el suelo está un poco empobrecido? Y obviamente que sí. Si nosotros estamos haciendo un sistema que es más parecido a un laboreo convencional que a una siembra directa, no manejamos cobertura, y obviamente que ese suelo se va a ir empobreciendo. Y ahí está un poco ahora como que, pucha, ¿no será que metimos un poco la pata? Y obviamente que haciendo un sistema donde lo que manda son los cultivos de verano, más basado en la soja, quiere decir que nosotros vamos a tener el suelo en invierno sin nada, provoca esto. Me parece que no vale la pena nombrar lo que dice ahí, es erosión del suelo, no hay ingreso de carbono, porque estamos capaz produciendo o fijando fotosíntesis 4 o 5 meses en el año y los otros 7 meses lo estamos regalando. Obviamente que la entrada de acá de los cultivos cobertura invernales tiene un gran impacto. Por eso ahí ponemos, no es la mejor solución, pero tiene una excelente oportunidad para plantar cultivos de cobertura. Ha habido varias charlas, creo que ya UCIDA ha traído, si no me equivoco, ¿cómo es? El uruguayo que trabaja en Argentina en la Universidad de Buenos Aires.
Piñeiro, a Gervasio, que él le llama cultivo de servicio, y le llama cultivo de servicio, obviamente por todos los roles que cubre ahí en el ecosistema, pero nosotros siempre le pusimos énfasis en la erosión de suelo. Y por eso nosotros históricamente le llamamos cultivos de cobertura, porque para nosotros siempre el objetivo primordial y lejos de todos los demás era tratar de evitar la erosión de suelo. Estamos en una etapa del invierno, donde por lo general tenemos exceso de agua, cada gota de agua, ustedes todos ya saben, es cuando más perdemos suelo. El objetivo primordial es ese. Después todo lo otro es todo útil y es muy bueno. Yo no estoy diciendo que lo otro no sea importante, son todos buenos. En el caso de ahí, bueno, obviamente que reducen la evaporación e incrementan la infiltración, la retención de nutrientes, que es un poco lo que trajo de moda los argentinos, que le llamaban los puentes verdes, que en realidad el puente verde tiene esa lógica de que parte de ese nitrógeno no se pierda, y viene algo más de Europa, que en realidad se lo ve más desde el punto de vista de la contaminación, más que nada por nitratos, que se iban, bueno, era una manera de cazar ese nitrógeno y tratar de liberarlo para el verano que viene. Y también si usamos cultivos de cobertura leguminosa podemos fijar nitrógeno y eso es muy bueno y vamos a presentar alguna información de eso. Obviamente que hay otros tipos de especies que descompactan suelo. No todas descompactan suelo, pero hay algunas que son sí muy buenas. Y obviamente que todas van a estar incorporando materia orgánica comparado a no hacer nada. Obviamente que es mucho mejor estar plantando algo y estar fijando fotosíntesis y eso significa fijar carbono. También, y se ha hablado mucho del tema de algunos cultivos de cobertura, por el tema de reducción de malezas. Y podemos seguir hablando, ¿no? Uno lo terminó ahí, pero en realidad hay muchos más ejemplos también de qué roles cumplen en el ecosistema los cultivos de cobertura. Pero cuando nosotros tenemos, esto es un caso de maíz, pero puede ser maíz-soja o soja-soja, cuando tenemos una chacra así, y esto si bien es una foto de un campo experimental, acá están operando dos procesos. Uno es la erosión de suelos, y esto va a depender mucho de la pendiente que tenga la chacra, y el otro es la mineralización. Obviamente cuando nosotros hacíamos laboreo, poníamos al sistema mucho más rápido, se descomponía mucho más la materia orgánica y era un efecto beneficioso, porque en realidad ese nitrógeno nos aparecía enseguida. Pero después con los años vimos que también ese proceso que se acelera en realidad termina empobreciendo el suelo. Entonces cuando nosotros opera el tema de la erosión, este trabajo que es ya viejazo, en realidad es todo estimado, como dice ahí, estimación de la tasa de erosión, hecho para un argidul típico acá de la unidad de Jung. Y él comparó en siembra directa, esto es todo hecho en siembra directa y fue un poco lo llamativo ya en el año 2004. Cuando hacíamos soja continua en siembra directa teníamos, para ese caso particular, con una pendiente acá que era de 3%, un largo pendiente de 100 metros, teníamos pérdida de suelo arriba de 14. Pero lo que llamaba mucho la atención, era que en el caso también que hacíamos soja trigo o soja cultivos de invierno, también estamos por arriba de 7, que en este caso en particular, para este suelo, la tolerancia es 7 toneladas por hectárea año. Pero cuando nosotros nos íbamos a situaciones, y las P significan pasturas, donde ya empezábamos a rotar secuencias de cultivos con pasturas, ya el asunto cambiaba bastante. Quiere decir que en algunas situaciones, y esto es en particular para esta unidad de suelo, bueno, muchos de acá hay agrónomos y hacen los planes de uso y manejo de suelo, sabe, en cada chacra tiene un mundo distinto, pero hay muchas situaciones que nosotros ni haciendo un cultivo de cobertura podemos llegar de repente a cumplir con la ley de suelo. Es decir que, por eso un poco a veces la pregunta es, ¿resuelve todos los problemas un cultivo de cobertura? No, a veces no, y a veces tenemos que ir, desde el punto de vista de la erosión de suelo, a sistemas que ingresen la pastura, como históricamente desde el 70 hasta inicios de los 90 siempre tuvimos como sistema que mandaba. Y esto también es un caso que lo hacemos, está sacado también, se lo ponemos a los estudiantes. Fíjense en cómo cambia, dependiendo de la pendiente que tenga un suelo X determinado,
Este caso es para la unidad de San Manuel, son más o menos la unidad que hay allá en la estación experimental de Paysandú, con 80 metros de longitud para dos sistemas que evaluamos acá, la soja barbecho y la soja cobertura. Obviamente que hay un beneficio muy grande de hacer cobertura contra no hacerlo, ¿no? Es toda el área que queda acá, pero igualmente para situaciones dependientes de 3%, el cultivo de cobertura no me logra reducir esas toneladas de suelo perdido. ¿Tá? Es decir que yo no estoy diciendo que hacer cobertura depende de qué situación tengamos en cada predio o en cada chacra, puede ser que nos esté ayudando, puede ser que nos ayude, pero no llegamos a lograr lo que queremos hacer. Esto es otro caso particular que también lo hicimos allá en la facultad, evaluando soja con barbecho, también en la unidad de San Manuel, y evaluamos acá también dos tipos de ryegrass con 2 toneladas o ryegrass 5 toneladas, y fíjense en cómo pasamos nosotros de 22, 23 toneladas de suelo perdido en una situación de soja barbecho a perder más o menos 8 toneladas cuando era soja ryegrass, pero que era un ryegrass que solamente había producido 2 toneladas, que decir que lo estamos matando muy temprano en la estación de crecimiento. Ya cuando tenemos ryegrass de 5 toneladas, ya la cuenta era totalmente otra. Entonces, solamente decir cultivo de cobertura tampoco nos dice nada. ¿Ah? Si estamos hablando de un cultivo de cobertura que produce muy bien, va a ser un grado de cobertura mucho mejor y obviamente que si lo matamos muy temprano, va a cubrir mucho menos. Pero además de eso es cuando nosotros estamos matando un cultivo de cobertura muy temprano, la planta que sea tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja y eso significa que capaz aplicamos el glifosato y capaz que en un mes no tenemos casi nada de cobertura. Cosa muy distinta cuando empezamos a matar una planta que ya se acerca más al estado reproductivo, la relación carbono-nitrógeno, ustedes todos saben, empieza a aumentar y ya va a quedar una paja que va más difícil de descomponer. Obviamente ahora en el caso de ryegrass, con el tema de la resistencia, obviamente que no nos estamos planteando dejar el ryegrass mucho y obviamente que no hemos ido pasando poco a poco a sembrar más avena que ryegrass por un tema de resistencia al ryegrass, ¿no? Pero sí lo que hay que recalcar es tratar de dejar siempre la máxima cantidad de crecer el cultivo de cobertura. Para los casos de soja, ¿no? En el caso de maíz vamos a ver que cambia bastante. Esto también es una foto que bastante ya conocen, pensando en lo que era la erosión de suelo. Disculpen que ahí está en inglés, bueno, esta es una foto tomada ya por algún investigador americano. Obviamente que se la robamos hace unos cuantos años ya, pero acá dice trigo barbecho y estaba medida de luego de parcela de escurrimiento. Esto es una rotación de trigo, maíz, moa, en siembra directa, obviamente que mejoramos mucho, pero estamos muy lejos de un sistema que es solamente campo natural en este caso. Yo les diría que la pastura anda entre esto y esto, porque obviamente cuando nosotros hacemos una pastura de las tradicionales, festuca, blanco y lotos, también tenemos pérdida de suelo, pero obviamente que va a ser mucho mejor que esto, pero no va a ser esto. ¿Ah? Y obviamente si estamos hablando de una buena pastura, va a ser más parecido a esto, y si es una pastura más o menos va a ser parecido a esto. Nosotros ya en el año 2006 al 2010 tuvimos un proyecto con AUSID y con el INEA, un FPTA, y sacamos muy buena información. En el caso del mangrullo, que en ese caso particular, en alguna de las chacras, yo no recuerdo bien, tenía una rotación que era soja de primera, cebada, sorgo de segunda, tenía un barbecho, una soja de primera y de luego tenía otro barbecho. Quiere decir que en una rotación que duraba 3 años, era una agricultura continua, con 4 cultivos en 3 años, y obviamente que tenía 2 agujeros, vamos a llamarlo así, en el invierno. Entonces nosotros con la estimación de pérdida de suelo, y con este proyecto lo que estaba tratando de evaluar era meter cultivo de cobertura para parar un poco la erosión y también estaba un poco de moda en esa época el uso de terrazas.
habían empezado a caer muchos argentinos, a empezar a hacer terrazas. Y bueno, un poco la inquietud que teníamos en esa época era, bueno, vamos a empezar a evaluar realmente para ver qué impacto tenía el hecho de esas pendientes muy largas, largos del campo muy largas, empezarla a cortar por lo menos cada 50 metros. Estas son todas terrazas que se hicieron a 50 metros, tenían más o menos, abarcaban un área en los predios de más o menos entre 5 y 8 hectáreas, si mal no recuerdo, y siempre estaban comparadas con una situación de sin terraza. Pero ustedes ven claramente acá, estos números significan 14,3 toneladas de pérdida de suelo por año para una rotación que es esta, sin terraza y sin cultivo de cobertura. Esta es sin terraza y con el cultivo de cobertura, que decir que acá le poníamos un cultivo de cobertura y también acá, que decir que eran 2 cultivos de cobertura en 3 años, porque en el otro invierno teníamos una cebada. Y ustedes ven cómo bajaba de 14 toneladas a 9, a lo mismo que esta. No le hacíamos cultivo de cobertura, pero sí le hacíamos terraza y también teníamos una bajada a 9,6 de 32%, ¿no? Pero seguíamos por arriba de las 7 toneladas. Solamente la conjunción de las terrazas con las coberturas para esta zona en particular, con esta rotación en particular, nos hacía entrar en pérdidas de suelo por menores a 7 toneladas, que era en este caso particular en este predio, ¿tá? Pero como la unión de 2 medidas de manejo para tratar de evitar la erosión, por lo menos la poníamos dentro de una situación que se puede llegar a dar. Obviamente que tener una situación de 6,5 toneladas de pérdida de suelo es un valor alto, si bien por ley se puede hacer, la verdad que estamos jugando ya en el filo de la navaja. Este era otro caso particular en Tierra Negra, que tenía en esos años una rotación que era cebada, soja de segunda, trigo, soja de segunda, barbecho, soja de primera. Fíjense, si lo miramos desde el punto de vista de la soja, es un monocultivo de soja. Y solamente podíamos ingresar con una sola cobertura, que es decir, que en 3 años que duraba la rotación teníamos solamente el efecto de hacer una cobertura en 3 años. Entonces, obviamente, y acá en el caso particular de Tierra Negra eran largos de pendientes muy largas, eran como de 200 y pico de metros, con una pendiente de 3. Entonces, el efecto en este caso particular de hacer terraza era mucho más marcado que de hacer solamente la cobertura. Fíjense en que el hecho de solamente las terrazas bajaba un 58% y el efecto de hacer la cobertura bajaba solamente un 33%. Y esto era producto porque acá había una sola cobertura en 3 años contra una situación de un largo pendiente muy grande y el efecto acá sí de las terrazas era muy bueno. Y obviamente que la unión de las dos era la mejor situación, así de hacer terraza, de hacer cobertura. Pero dependía mucho de la rotación y de cómo eran la pendiente y el largo pendiente de las chacras. Esto también es en el DACA, allá en Soriano, muy cerca de Mercedes. Y era una rotación de tambo, que sí que ustedes ven ahí que es maíz para silo, cobertura de avena, maíz para silo, y después tenían 3 años de pradera. En realidad, en el caso cuando nosotros estamos nombrando acá cobertura, significa que no habíamos sembrado nada acá de la cobertura de avena, ¿no? Me estaría faltando barbecho o cobertura de avena. Y acá también se ve claramente que la terraza fue un poquito mejor en este caso particular, pero con valores de erosión de suelo muy altos. Y uno podría plantearse, pero ¿cómo? Tengo el 60% del predio, del tiempo está bajo pradera y estamos por arriba. Y sí, estamos por arriba porque en realidad acá, y esto suele suceder mucho en algunos tambos, el maíz para silo termina siendo hasta peor que una soja, en el sentido. Todo lo bueno que tiene el maíz, que es su rastrojo, acá si lo vamos a llevar, no queda nada, ni que hablar con el balance nutriente, que es otro problema también que tiene el maíz, o cualquier silo que nosotros hagamos. Pero en realidad el problema estaba en hacer en 5 años 2 maíces de silo, estaba muy complicado, ni con terraza, ni con cobertura. Recién acá estábamos en 6% de 6 toneladas, pero estaba muy complicado. Es decir que también el efecto de la cobertura o las terrazas acá no.
En esa época también era un problema el tema de los mosquitos, a veces se hacían todas las labores muy bien, se cumplía, uno miraba las coberturas que había, estaba todo más o menos de libro, pero después muchas veces el mosquito andaba por cualquier lado y eso generaba, fíjense en acá las huellas del mosquito, que después obviamente que el agua empieza a encauzarse ahí, y ahí empieza a ver lo que nosotros sí vemos, y ahí decimos, acá sí, mirá la erosión que hay acá, pero en realidad la erosión es laminar. Acá luego se encauza el agua y también se va el suelo por ahí. Pero erosión siempre hay, y la más fuerte de todas es la laminar, ¿tá? Pero esto sí también era un problema muchas veces el mosquito y terminaba en cosas así. Ven ahí es una regla de 20 centímetros. Se había hecho ya casi una carga y era una situación de siembra directa muy bien manejada, con buenos grados de cobertura, pero si fallábamos en pequeñas cosas, obviamente que terminábamos en un problema. ¿Qué información de los cultivos de cobertura? A ver, así vamos a entrar un poquito a hablar de los cultivos de cobertura tenemos en la región, y cuando hablamos de la región, como les comenté hoy al inicio, vamos a hablar de un trabajo muy bueno que hizo la argentina Kimsky. Ella recopiló una gran cantidad de trabajos de cultivos de cobertura, y cuando hablamos de cultivos de cobertura estamos hablando de tanto gramíneas como leguminosas y también algunas compuestas. Y ahí ven claramente en esta gráfica acá, y disculpan que estas cosas están acá en inglés, pero no tuve tiempo de hacer todas estas gráficas de nuevo, más cuando son de puntos es muy difícil. Acá dice el agua disponible sin cultivos de cobertura, y esta es el agua disponible con cultivos de cobertura, y tenemos un A de menos 21, y esto significa que si ustedes ven, y esta es la línea 1 a 1, la mayoría de los puntos están por abajo. Quiere decir que nosotros, en promedio, ella encontró, con todos los ensayos que había en la provincia de La Pampa húmeda, en Buenos Aires, que el utilizar cultivo cobertura, a la siembra uno llegaba más o menos con unos 21 milímetros menos de agua. Y esas son cosas que nosotros también tenemos una cantidad de trabajo, y por lo general llegamos a valores bastante parecidos, que es decir que tener cultivo cobertura y desde el momento que lo matamos hasta que empezamos a sembrar el cultivo renta, por lo general, y eso obviamente que depende de cómo venga la primavera y cómo se haga la recarga, lo más probable es tener menos agua que si no hubiéramos hecho nada. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que va a haber más erosión, un montón de cosas, pero el cultivo de cobertura está tomando agua. Muchas veces nosotros lo tenemos medido, más que nada en Raigras, toma agua hasta 60, 70, 80 centímetros de profundidad, y a veces esa agua que toma en profundidad es muy difícil después recargarla en la primavera-verano. Es decir que nos cobra una cuota el proteger el suelo, sí, en promedio nos cobra 20 milímetros. ¿Tá? A ella, en este mismo trabajo, yo ahora lo saqué para no irme mucho, en la pampa árida no les da demasiada diferencia, pero en las situaciones de un poco más humedad sí hay una diferencia. Igual, la autora aclara muy bien que dice que cuando los periodos de barbechos, y entre que le aplicamos glifosato hasta que sembramos el cultivo renta, si ese periodo es en torno a 60 días, por lo general, en esos ensayos llegaban a tener la misma cantidad de agua disponible a la siembra. Y en el gráfico, la figura de la derecha, es exactamente lo mismo. Lo que dice acá es nitrógeno en forma de nitrato, ¿no? Sin cultivo cobertura, y esta es con cultivo cobertura, y también hay un menos 25 acá. Es decir, que por lo general, en promedio de todos los cultivos cobertura, también nos sacan nitrógeno en forma de nitratos, que quiere decir que el día que vamos a ir a la siembra, por lo general es de esperar menos nitrógeno en forma de nitrato al día de la siembra. Es decir, que el ajuste de la fertilización va a tener que hacer un poquito más. Pero también, y nosotros tenemos bastante información, que es bastante parecida a la que presenta la Argentina, eso depende mucho de qué cultivo cobertura estemos usando. Si estamos usando cultivo cobertura que es leguminosa, por lo general no tenemos diferencias con el barbecho, ¿ah? Que por lo general nosotros siempre tratamos de usar un barbecho limpio, que no sea demasiada mugre.
Pero sí, si es un cultivo gramínea, la probabilidad de llegar con menos nitrógeno a la siembra es altísima. Dice que también nos está cobrando el sistema de cultivo-cobertura en nitrógeno. Nada es gratis. Si nosotros vemos de todos los ensayos que la Argentina presenta en este trabajo, la soja, usando sin cultivo-cobertura, con cultivo-cobertura, no le cambiamos el rendimiento para nada, y eso también, la información que nosotros tenemos acá en Uruguay es así. La soja es un cultivo bastante, lo tirás y él más o menos siempre rinde lo mismo, se entera muy poco del efecto chacra o del manejo anterior, cosa muy distinta a lo que es el maíz, o un sorgo, o un trigo, pero la soja es un cultivo muy rústico, y si ella le llueve bien entre R3 y R5, va a andar bien, no importa si arrancó mal y le falta algo. Históricamente la soja rinde medio, depende de la lluvia de R3 a R5, se entera muy poco del manejo anterior. En cambio en el maíz sí, y también nosotros tenemos, y les vamos a presentar ahora información, de que usando cultivo-cobertura en promedio también tenemos una bajadita de rendimiento, pero esto es muy dependiente de qué tipo de cobertura tenemos. Cuando estamos hablando de leguminosa, por lo general hay un efecto positivo en rendimiento en el maíz o en el sorgo, y cuando estamos usando cultivos de gramínea, coberturas gramíneas, hay un efecto depresivo en rendimiento en maíz. Y este trabajo también, para finalizar un poco el resumen de Argentina, lo que muestra acá es el carbono orgánico del suelo sin cultivo-cobertura, y este es el carbono orgánico con cultivo-cobertura. Y ahora sí, el A es positivo, quiere decir que el efecto en todos estos ensayos, que también, no en todos, pero en una gran mayoría midieron el carbono orgánico del suelo, daba que había un aumento del carbono. Y eso era obviamente debido a que uno estaba generando biomasa, ¿no? Estaba fijando fotosíntesis, generando materia seca, y en los otros no estaba generando nada. Lo que sí llamaba la atención a la autora era un poco el valor que le dio de 5 toneladas en los primeros, si yo no me equivoco, 20 centímetros de suelo, que era un valor demasiado alto para las productividades que habían tenido los cultivos de cobertura. Pero sí, obviamente, que había un efecto en la calidad del suelo de estos cultivos de cobertura. Nosotros acá, y ahora le voy a presentar información de diferentes cultivos de cobertura, pero en un monocultivo de maíz, no en un cultivo de soja. Nosotros empezamos este ensayo allá con este FPTA que les nombraba anteriormente, y empezamos con una gran cantidad de cultivos de cobertura. Por diferentes razones terminamos trabajando solamente con 5, y no es porque los otros no sean malos, sino porque a nosotros, para las condiciones nuestras, no nos anduvieron muy bien, caso de la vicia, pero hay reportes en Argentina y mismo en Colonia, en algunos lugares sorianos, gente trabajando con villa con excelentes productividades. A nosotros las villas no nos anduvo muy bien. Sospechamos en parte que puede ser un poco por la liebre, pero no lo podemos saber. Pero me parece que las veces que veíamos liebre en el campo experimental estaban comiendo la villa, capaz que fue una casualidad, pero en definitiva la evaluamos 4 años y la terminamos sacando, porque nunca llegamos a generar 1000 kilos de materia seca por hectárea año. Hemos probado también avena negra y no nos anduvo muy bien, no tenemos muy claro por qué. Entonces hemos ido eliminando algunos cultivos de cobertura. Por eso, de los que les voy a presentar ahora, no se crean que han sido los únicos. Tampoco estoy diciendo que sean los mejores, ojo, por eso quiero ser muy cuidadoso con eso. La gran pregunta es, nosotros estamos haciendo, y esto no significa que esto sea representativo de la zona agrícola uruguaya, ya llevamos 13 años haciendo maíz continuo, así es un cultivo por año, más los cultivos de cobertura, y obviamente que hay uno que es el barbecho limpio, y ustedes ven claramente ahí, ese es un maíz, ya está al estadio de B6, y ven que el porcentaje de la paja del maíz anterior, que lo cosechamos en abril, más o menos, marzo-abril, a noviembre no llega nada. Quiere decir que uno a veces piensa que maíz, más o menos tengo muy buena cobertura. Sí, hasta junio venimos relativamente bien, pero después empieza la primavera y ya ese rastrojo realmente desaparece y tenemos casi 10% de cobertura.
Entonces a veces uno dice, es maíz, es muy bueno, pero hacer un cultivo con año maíz, a nosotros, esto en Iowa lo podés hacer sin problema por dos razones. Rinde más que acá, y otra pasa 3 meses en el invierno congelado, que sí que no opera la erosión. Un régimen de clima mucho más frío, obviamente la mineralización de la paja del maíz es mucho más lenta. Por eso no podemos extrapolar información del Iowa, el cinturón maicero, a Uruguay, porque no tiene absolutamente nada que ver. Fíjense, este es el promedio de 11 años. Estos son los cultivos de cobertura que hemos evaluado, y por eso vuelvo a repetir de nuevo, no significa que que ahora diga, vamos a hacer cultivo de cobertura, la arveja la mejor. Esto es producto de un ensayo, evaluando estos materiales, y anduvimos en el entorno de las 5 toneladas de materia seca, ¿no? Obviamente que hubo años de 8 y hubo años de 2, este es el promedio, pero esta es la mínima diferencia significativa, realmente fue el mejor cultivo de cobertura, le siguieron luego el avena de ryegrass, y el trébol alejandrino que anduvo en valores de 2 toneladas y media, con años de 5 y con años de 1000 kilos. Y lo que hemos visto del alejandrino, no tenemos muy claro bien por qué, pero tiene una variedad muy grande y es muy afectado por los inviernos más secos, más fríos, más húmedos, pero tiene un comportamiento bastante irregular. Pero la arveja hemos sacado, si esto lo multiplicamos por 11, casi 50 y pico toneladas hemos producido en esa parcela, sumando todos los años. Acuérdense, esto es maíz, trébol alejandrino, maíz, trébol alejandrino, todos los años así, ahora ya llevamos 13 años. Parte de la información que voy a presentar ahora se corta, creo, en el año 2015, que íbamos más o menos 8 años. Ahí está. Esto es, nosotros en el año 2015 muestreamos el suelo y esto es estabilidad de agregados al agua. Es una manera de ver cómo están los agregados del suelo y la calidad del suelo. Fíjense que el cultivo de avena fue el único cultivo de cobertura que fue diferente al resto. En lo demás no tuvimos ningún efecto en lo que tiene que ver este parámetro calidad que es estabilidad agregado al agua. ¿Esperamos esto? En parte sí, pero en realidad también le teníamos un poco más de fe al ryegrass y al triticale. Es verdad que estos rindieron menos y capaz por eso tuvieron un efecto no tan marcado. Pero en lo que es la arveja del alejandrino, desde el punto de vista de estabilidad agregado al agua, no le teníamos mucha fe. Estos son cultivos que aportan mucho nitrógeno, pero aportan poco carbono desde el punto de vista que ese carbono se mineraliza muy rápido. ¿Tá? Otra cosa que medimos es la infiltración. También la avena fue de las mejorcitas, y fíjense en que aumentamos de 3 en el caso del barbecho limpio a casi 5, que sí que le mejoramos un 40% de la tasa de infiltración. Y siendo la arveja el alejandrino ryegrass en términos intermedios, y siendo el triticale el peor cultivo desde ese punto de vista, que fue igual que el barbecho limpio. Así que el triticale, que si bien también produjo la menor cantidad de biomasa, pero anduvo en el entorno de las 2 toneladas con respecto a esto, que era 0, ¿no? Porque esto es barbecho limpio, nosotros para evitar que alguna maleza creciera demasiado y hiciera algún aporte bastante interesante desde el punto de vista del ingreso de carbono, o para evitar erosión, lo que hicimos fue siempre tratar de mantenerlo relativamente limpio a ese barbecho. Quiere decir que la avena acá también sigue siendo el mejor cultivo de cobertura desde este punto de vista de propiedad física del suelo. Pero esto sí no lo esperábamos para nada del mundo. Esto es PMN, la potencial de emisión de nitrógeno. Acá hay una cosa que también es muy importante resaltar. Son valores extremadamente bajos. Por lo general, de línea maneja entre 15 y 80 ppm. Esto es lo mismo que decir miligramos por kilo, es lo mismo que decir partes por millón. Pero también lo que sí nos llamó la atención es que las gramíneas tenían valores más altos del potencial de nitrógeno que los cultivos de cobertura. Y más que nada la arveja. Estamos hablando que produjimos más de 50 toneladas de arveja en 11 años y estamos igual que el barbecho limpio. Y esto realmente sí que no. No, perdón, acá 50 no porque iban 8 años, son 40 toneladas, pero igual. Obviamente que esto no sé, capaz que me sigo la pared, pero esperábamos 40, 50 en la arveja y no lo hemos podido explicar a este resultado.
pero no por eso no lo tenemos que esconder. Cuando vamos al carbono orgánico del suelo, esto capaz que está un poco entreverado, pero fíjense en acá, esto es el carbono orgánico del suelo para los diferentes cultivos de cobertura. Este es barbecho limpio, lo que pasa que acá dice nitrógeno, porque al maíz luego en B6 le agregamos 50 kilos de nitrógeno para medir la respuesta en los diferentes cultivos de cobertura. No miren ahora esto, sino lo que tienen que mirar es esto. Después de 8 años, en los primeros 20 centímetros de suelo, no encontramos ninguna diferencia en el carbono orgánico del suelo. Es decir, que esto es un proceso que en realidad lleva mucho tiempo. Sauchik, que ahora creo que les voy a mostrar algún dato, sí ha encontrado diferencia en carbono orgánico del suelo, pero en los primeros 7 centímetros de suelo. Pero cuando uno muestrea los primeros 20, no encontramos ningún efecto. ¿Ah? Y después lo que nosotros hicimos, un juego de almacenero, con los rendimientos que habíamos tenido de maíz, que todavía no lo he presentado, y sabiendo más o menos por bibliografía de afuera la relación parte-área-raíz, y con eso nosotros podemos estimar lo que se produce de raíces, y con los residuos de cobertura lo mismo, fue lo que se produjeron, y acá también estimando la producción de raíces, el cultivo de cobertura, nosotros pudimos hacer esta cuenta de cuántas toneladas habían ingresado tanto de maíz, de la forma de rastrojo y de raíces, y de cultivo de cobertura de raíces y de parte aérea, ¿no? Y fíjense en que en el caso de la arveja andamos en los 140 toneladas en 8 años, así que estamos hablando de 14, 16 toneladas de materia seca por hectárea año de ingreso como carbono. Son valores altísimos, pero no hubo efecto en el carbono. Es decir, que mucho de lo que se produjo acá y que ingresó al sistema como carbono, en realidad, del supuesto que nosotros hacemos, se respiró todo. Porque una cosa que también es importante y que no dije al principio, este ensayo tiene una pendiente de entre 0,5 y 1. Es decir, que si uno lo quiere extrapolar afuera, en realidad, capaz el promedio del Uruguay tiene bastante más de entre 0,5 y a 1. Quiere decir que acá la erosión está jugando muy poco. Capaz que este mismo ensayo lo ponemos en un largo pendiente de 100 metros y con una pendiente de 2, y capaz acá sí nos empieza a dar significativo carbono, porque la mayor pérdida de carbono del suelo va a ser por erosión. Y acá, en este ensayo, lo que está operando principalmente es la mineralización, pero está operando muy poco lo que es la erosión del suelo. Este trabajo, como les comentaba hoy, de Sauchik, esto es luego de 7 o 8 años de hacer cultivos de cobertura. Fíjense en acá, él no tuvo efecto en la densidad aparente y sí tuvo efecto y muy grande en lo que tiene que ver la tasa de infiltración. Estos incrementos son más, en la bibliografía internacional, son más, lo que le dio a él es más parecido a lo que me dio a nosotros. A nosotros nos dio solamente un 40% de incremento, a él le dio como un 500% de incremento. También en la parte de macroporos, y como les comentaba hoy, también él tuvo un incremento en carbono orgánico del suelo. Fíjense que pasó de 29 a 34 en los primeros 7 centímetros, pero ven que de 7,5 a 15 no hay ningún efecto. Nosotros lo medimos de 0 a 20 y no encontramos nada. Probablemente él, capaz, si lo hubieran medido de 0 a 20, con los errores experimentales y todo, capaz que no hubiera logrado nada, no lo sabemos. Pero él sí, y tuvo un excelente impacto en lo que tiene que ver el PMN, por usar, si bien estos dos casos son cultivo de cobertura de gramíneas, tuvo un gran impacto en los primeros 7 centímetros al PMN y al uso de cultivos de cobertura, ¿no? En cambio, ya de 7,5 a 15, vieron que, no, en este caso no, hay diferencia todavía significativa entre usar cultivo de cobertura o no. Pero obviamente que usar cultivo de cobertura mejora las propiedades químicas y físicas del suelo. Y eso es de esperarse. Entre no tener nada y hacer algo, y hacer un cultivo, obviamente que tenemos que esperar mejoras en una cantidad de propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Esto también tiene un montón de tesis, creo que andaba Reynoso por ahí, creo que Reynoso hizo la tesis en el 2004, 2005, ni me acuerdo. Pero estos fueron 3 trabajos de tesis. Y lo que se medía acá
Esto fue en otro ensayo, el trébol alejandrino, ryegrass, y por un par de años se evaluó el trébol rojo. Y se puede ver claramente que a la siembra, por lo general, el barbecho con respecto a los demás, siempre tenía más. Y era un poco el trabajo argentino, mostraba lo mismo. Por lo general, los cultivos de cobertura, a pesar de que algunos son leguminosas, a la siembra, cuando se tienen que descomponer, terminan igual tomando nitrógeno del suelo, en definitiva, por lo general de esperar mayores valores de nitratos en barbecho comparado a situaciones de hacer cultivo de cobertura. En el caso de las leguminosas se puede ver acá que ya B6, ¿no?, están relativamente parecidos al barbecho, o en el caso del trébol rojo acá ya era bastante mayor, y también el trébol alejandrino, ¿ah?, excepto en 2004 que sí siguió siendo el mayor valor AB6 en el caso del barbecho. Pero esto era el efecto del primer año. En realidad también esto es lo bueno que tiene, y hay que mirarlo así, es el efecto a través de los años. Fíjense en acá algunas fotos del ensayo, volvemos al ensayo que ya tiene 13 años, esto ya casi cercano a AB6, y claramente cuando estamos sembrando maíz arriba de un ryegrass, está muerto de hambre. Nosotros en este momento lo que hacemos, a la mitad de la parcela le agregamos 50 kilos de nitrógeno y la otra no, para todas las parcelas así. Y bueno, es un poco lo que vamos a presentar ahora, qué pasó con el rendimiento. Acá también vemos el alejandrino con la avena común. Realmente hay un efecto muy positivo de las leguminosas frente a las... Este trabajo también, un trabajo de tesis de Jun, mostrando un poco lo que tiene que ver con los largos barbechos. Obviamente que si nosotros, y ahí no está, dice, pero los grises son largos barbechos más cortos, que sí que nosotros aplicamos más tarde el herbicida, hay un efecto obviamente de los cultivos de cobertura, crecen más, pero cuando vamos a ver rendimiento, y esto ya es rendimiento de maíz, de esta tesis de Rubio y Simon, vemos claramente que en el caso de las gramíneas, los barbechos más largos fueron mejores, quiere decir que tuvieron más recarga y ese nitrógeno no faltó tanto como en el caso de los barbechos cortos, se mataron 30 días antes de sembrar y realmente repercutió en el cultivo de maíz. Y como se ve claramente, que tanto en las compuestas como en estas mezclas que tienen leguminosas, fue mucho más beneficioso hacer barbechos cortos, es decir, matar más tarde, cosa de acumular más nitrógeno, esas leguminosas, y luego ese nitrógeno aparezca en el maíz. También en soja hemos evaluado una cantidad de más que nada en ryegrass con diferentes largos de barbecho, y excepto con el grupo de madurez medio y corto en el año, creo que fue 2004, no tuvimos, y eso que manejamos largos de barbecho 0 días, es decir, aplicamos glifosato y sembramos al otro día. Tuvimos siempre la suerte que entre ese día y los 3 días llovió y pudo nacer las hojas, si no hubiera sido imposible. Esto no estoy diciendo que hay que hacerlo, esto era más experimental, ¿no? Pero ni con ese tratamiento, que generamos hasta 12 toneladas de materia seca, tuvimos respuesta al rendimiento de soja, menos en el año 2004. ¿No? Es decir, que realmente la soja se entera poco del manejo de la cobertura, entonces tratemos de matarla lo más tarde posible. Obviamente que ese ryegrass no se puede, pero si es avena, hagamos el esfuerzo. Fíjense, este es el trabajo, volvemos al experimento de largo plazo de maíz con cultivo de cobertura. El efecto más grande tuvo el nitrógeno que agregamos B6, después le siguió el período, y esto significa que nosotros lo partimos en 3 períodos, los primeros 4 años, después los otros y los últimos 3. Pero si miramos los cultivos de cobertura, el mejor rendimiento de maíz lo tuvimos con cultivo de cobertura arveja, luego le siguió el alejandrino, luego el barbecho limpio, y los 3 peores fueron los 3 gramíneos. Y esto es el efecto de haber o no aplicado en promedio todos los cultivos de cobertura, que tuvimos un incremento de 30 kilos por kilo de nitrógeno agregado. Pero si nosotros lo vemos ahora a través del tiempo, porque ha venido cambiando a través del tiempo, y lo que ha cambiado más que nada es este señor, el barbecho limpio. Si nosotros vemos el barbecho limpio, estos son las barras blancas son sin nitrógeno y las azules son con los 50 kilos de nitrógeno. Estos son los primeros 4 años del experimento.
los siguientes 4, y estos son los últimos 3 hasta el año 2017, yo lo único que quiero más que nada que presten atención es a esto. En el barbecho limpio, la respuesta en los primeros 4 años fue solo 6% al agregado nitrógeno. Cuando vamos a los próximos 4 años, ya pasamos 59 y luego pasamos casi a 70. Obviamente que en un sistema de maíz-maíz que no estamos haciendo nada, estábamos empezando a agotar el nitrógeno del sistema. En cambio, si nosotros vamos a las leguminosas, de la gramínea no vamos a hablar, siempre se mantienen 26, 30 y 27 para el promedio de las 2 leguminosas. Realmente nosotros en un sistema de maíz barbecho estamos agotando el nitrógeno del sistema. Y esto que solamente está operando acá en la mineralización. Y acá no está operando la erosión de suelo, que es bastante importante. Esto me queda poco tiempo, me dice Vegan, así que es medio de lo mismo, pero fíjense en acá el rendimiento de maíz con y sin nitrógeno B6, ¿no? Del barbecho limpio. Fíjense en acá que hasta el R cuadrado, el coeficiente de determinación fue muy bueno, de 55, y es la línea azul. Fíjense que se están perdiendo casi 500 kilos por hectárea año de maíz. Y esto es un producto mucho de que se está muriendo el sistema. Es una agricultura continua con monocultivo maíz y se está muriendo de hambre. Cada vez las respuestas al agregado nitrógeno son más altas. ¿Ah? Y esto para comparar, y acá el barbecho limpio lo sacamos, comparar la arveja sin nitrógeno con la avena con nitrógeno. Y si nosotros, si bien hay variabilidad entre los años, rindieron más o menos lo mismo. Es decir, que realmente si elegimos avena para sembrar luego un cultivo de maíz y nos va a cobrar 100 kilos de urea, comparándolo a lo que es una leguminosa. Si será importante muchas veces elegir la cobertura indicada. Entonces siempre el mensaje que nosotros damos es, vas a sembrar un maíz o un sorgo, sembrar leguminosa como cultivo de cobertura. Si vas a sembrar una soja, siembre gramínea, porque desde el punto de vista del rastrojo es mucho mejor porque se descompone más lento y ya sabemos que la soja es un rastrojo que se descompone muy rápido. Pero en medio me quedan los últimos 5 minutos, un poco para explicar por qué el título y un poco sacar la bandera de las pasturas. Nosotros en todos los ensayos, y si uno se pone a mirar la bibliografía, en todos los ensayos que hay en el mundo, en los últimos 30, 40 años, siempre se compara contra el peor testigo. Es decir, soja todos los años sin cultivo de cobertura. Entonces, haga lo que haga, yo me comparo contra eso y siempre me va a dar bueno. Ahora, a través del tiempo, venimos perdiendo y nosotros tenemos alguna información que dice que sí, que en realidad la calidad del suelo en un sistema de agricultura continua, aunque se use en cultivo de cobertura, se viene perdiendo suelo. ¿Ah? Y ni que hablar si lo ponemos en un sistema de explotación más de chacras grandes. Por eso esa comparación no nos parece que es muy buena. Habría que compararse en realidad, pensar un experimento y hacer una agricultura continua con o sin cultivo de cobertura, pero al lado tener el mejor testigo tecnológico, que nosotros siempre decimos, el mejor testigo tecnológico es rotar pasturas con cultivo. ¿Y por qué? Yo esta foto siempre la muestro, fue tomada por alguien de línea ya por el 83, no sé por quién, pero ya hace años que la mostramos a los estudiantes más que nada. Es el ensayo de largo plazo que tiene rotaciones, que hasta hace muy pocos años se hacía con laboreo y ahora se hace en siembra directa. Pero lo importante acá es que compara sistemas que rotan con pasturas 5 años y 5 años contra agricultura continua. Fíjense en acá, esto es a los 20 años de haber hecho agricultura continua con laboreo, y eso hay que aclararlo, no es en siembra directa, contra una foto en el tercer año pastura, lo que tiene que ver el suelo, ¿no? Esto es la materia orgánica, acá el sistema radicular, no tiene absolutamente nada que ver. Y si bien yo aclaro que esto fue hecho con laboreo, ahora ya empezamos a aprender que nosotros usamos la máquina de siembra directa, pero si no generamos cobertura, y es lo mismo que laborear, no hay diferencia. La diferencia cuando hacemos un sistema de siembra directa está en la cobertura. Por eso nosotros hicimos desde el punto de vista de la erosión, si nosotros hacemos una agricultura continua, esto es un caso que es un trigo, soja, maíz, son 3 cultivos en 2 años, todos los lugares en amarillo es barbecho. Y son lugares donde no estamos haciendo fotosíntesis y en algunas ventanas vamos a estar perdiendo suelo. Si nosotros rotamos con pastura, y este es el mismo ejemplo, la misma rotación, pero nomás que tenemos una fase de pastura,
la proporción de amarillo frente a esta pelota es mucho más baja. Quiere decir que la probabilidad de perder suelo es mucho más alta, ya por el hecho de tener la mitad del tiempo con el suelo cubierto o pastura, que contra una agricultura continua. ¿Sí? La exposición que tenemos a perder suelo siempre va a ser mucho más alta en agricultura continua. No hay manera de que sea 100%. ¿Ah? Y otra cosa que también es muy importante es la entrada de carbono al sistema. No tiene nada que ver cuando nosotros fabricamos biomasa aérea que cuando fabricamos biomasa radicular. La biomasa aérea se descompone mucho más, hasta puede quedar liberada a que se la lleve el agua y termina contra un alambrado, si son rastrojos flotantes, como en el caso de la soja. ¿No? Cuando cosechamos una soja de segunda y abajo había cebado trigo, levantamos toda la paja del trigo, en realidad si llueve mucho desaparece. Pero si no pasara eso, igual, al estar expuesta arriba se descompone mucho más fácil. Las raíces de las perennes no tienen nada que ver y además, cada vez que producen más o menos una tonelada de biomasa arriba, producen una tonelada abajo. Y esa es la gran diferencia. Y esa materia orgánica, esas raíces que van a terminar formando a largo plazo la materia orgánica del suelo, es mucho más estable, mucho más rica y da mucho más nutrientes de lo que otro que termina descomponiéndose. Estas son algunas fotos también que saqué de internet. Fíjense en estos gurises, son todas fotos acá de Estados Unidos. Esto es la biomasa aérea de una pastura y fíjense en el sistema radicular. Esto también es una pastura, fíjense que es la misma pastura pero también con buen manejo. Esto estaba sobre pastoreo después de 3 años y esto era con un buen manejo de pastoreo. Por eso también cuando nosotros decimos una gramínea o una pradera, es fundamental que produzca. Si no produce, en realidad no estamos haciendo lo que nosotros queremos, que es raíces. Entonces, la palabra mágica, como la siembra directa, sabemos que no es una palabra mágica. Si no se hace bien, no sirve para nada. Cuando decimos pasturas, tienen que ser buenas, si no, no sirven para nada. ¿Ah? A la pucha, ¿y acá qué pasó? ¿Y por qué la biomasa regular en el suelo es más importante y se descompone menos y termina formando parte de la materia orgánica? Bueno, hay una cantidad de explicaciones que por el tiempo no me voy a detener. Pero fíjense en esta gráfica que voy a pasar porque no tengo tiempo, pero por lo menos está resumida en parte acá. Este es el rendimiento en grano de trigo, que es la figura de la izquierda, y en el maíz de la derecha, ¿no? Como cabeza de rotación, y esto está sacado del sistema de largo plazo que tenemos allá en la EMAC. Esto es agricultura continua con laboreo, esto es agricultura continua en siembra directa, pero es una siembra directa con muchos cultivos por año y muy poca soja, es decir, que es una agricultura continua que nosotros estábamos convencidos que era de la mejor. Esto es rotar en siembra directa, es decir, pastura-cultivo, y esto es pastura-cultivo pero con laboreo convencional. Cuando sembramos el trigo, el efecto de la pastura era impresionante, y eso era nitrógeno. Se habla hasta de 500 kilos de nitrógeno que puede hacer una pastura en 3-4 años. Y eso obviamente que lo libera mucho más en el primer año que el segundo, y por eso cuando llegamos al tercer, 4 año estamos hablando de una chacra vieja. La vieja chacra vieja que después lo dejamos de usar porque desaparecieron las pasturas. Y en el caso de maíz algo muy parecido. Pero es más, a veces hacer laboreo y rotar con pastura rinde más que hacer agricultura continua con siembra directa, y una buena siembra directa, esto no es soja, esto es casi 1.6 cultivos por año, basado mucho en maíz, sorgo, trigo, avena, cebada, pero no es de las mejores rotaciones. Igual así, laborear después una pastura con laboreo era mucho mejor. Esto también lo ha acumulado entre rotar con pastura o no rotar, los dos sistemas en siembra directa, siempre se produjo más grano por unidad de superficie en un sistema rotando con pastura. Y eso era para trigo y esto era para maíz, y esto para soja. En soja, vuelvo a decir lo mismo, se entera poco el manejo interior. Entonces, para terminar, dice, ¿son importantes los cultivos de cobertura en un sistema agrícola? Por supuesto que sí, aportan, protegen el suelo y todas las bondades que tienen, son fundamentales. Yo no vine a hablar mal
de los cultivos de cobertura, porque trabajo en ellos y realmente uno ve el buen aporte. Ahora, ¿es un cheque en blanco? ¿Con eso yo ya me voy tranquilo? No, uno se tiene que ir nervioso a la cama, porque no resuelve todos los problemas. Y para nosotros, o la pastura o un buen sistema armado de rotaciones de cultivo, a pesar de que sea en agricultura continua, podría sí ser en parte la solución. Pero entonces son un parche, son un remedio, aportan, y bienvenidos los cultivos de cobertura, pero la idea es decirles, sigamos investigando, ahora estamos con la idea, con el INAH y con la UCIDE, hacer un proyecto nuevo, tratar de seguir investigando con los cultivos de cobertura. Hay otros cultivos de cobertura, como el lupino, que he estado leyendo últimamente y tiene muchas ventajas, pero eso no significa que en 3, 4 meses que estén en el campo nos vayan a resolver el problema. Si uno ya suma en una rotación de 4 años de una secuencia agrícola, cuántos cultivos de cobertura tiene, lo suma, capaz llega a 8 o 9 meses. Obviamente que 8 o 9 meses, lo compara a una pastura, dura 3 o 4 años, ya con el tiempo ya no tiene nada que ver. Y si uno fija más que nada biomasa arriba y poco abajo, y la pastura fijan lo mismo de arriba y de abajo, no tiene comparación. Las pasturas le van a ganar siempre. Usamos la mitad agroquímico, también, como un poco decía el amigo Daniel, pasa a ser un sistema mucho más sustentable rotar con pastura. Volvamos a eso que nos dio un montón de ventajas, y como la ventaja que también la tiene el arroz, que rota con pastura, que la gente todavía no se aplica con 50, 80 kilos de nitrógeno. El arroz sacamos 8.500 kilos. La gente no lo puede entender. Y en el mundo se agregan 200. Y son las pasturas. Lo hace más barato y más sustentable. Muchas gracias. Perdón, Videgain, si me pasé de tiempo.